Neófita en la parcela, yo creo que más allá de 10 meses con el doctor Barros y de 3 años en estos los territorios de investigación con perspectiva historiográfica, porque estoy trabajando un tema, ahí termino, que se llama el pensamiento psicológico y la formación de psicólogos en el Caribe colombiano entre 1975 y el 2007, y ahí como psicóloga pues tenía unas carencias, que es precisamente adentrarme en esa perspectiva de investigación que hoy se amplía y se complementa con la intervención del doctor Barros y de la que seguramente nos van a dar todos los demás. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar los 5 minutos que nos da aquí la mesa para referirme a algunos aspectos de la historia con respecto a este debate que se está dando a nivel mundial. Sí, comenzando con la cuestión de los paradigmas. Parece de que Francis Fukuyama lanzó su célebre libro, El fin de la historia, el último hombre y el fin de la historia. La historia parece que se quedó sin paradigma. Pero ahora hay una reacción a esas teorías y se está discutiendo ampliamente con respecto a esto, hacia dónde nos lleva la investigación de la historia. Cuando el profesor Conde estaba hablando de algunos aspectos significativos de la historia en el ámbito local y su trascendencia en el ámbito internacional, yo también traigo a colación una polémica que ya había establecido hacía mucho rato el célebre investigador francés Lucien Febvre, combate por la historia, para refutar esa cuestión de que la historia se hace con documentos y que no debe quedarse en el asunto meramente documental y sin sujeto. Recuerdo que Lucien Febvre en esa obra dice que el proceso de la historia es un proceso que hay que incluir, y esa inclusión juega un papel importante en el documento, pero el que incluye el proceso es el historiador, es el investigador, que tiene que presentar las pruebas fehacientes para demostrar cómo ese hecho que está explicando se produjo y bajo qué circunstancias se produjo ese hecho. Obviamente que en la ciencia en general, en una ciencia, que se quiere llamar historia ciencia, porque algunos dicen que no lo es, la ciencia nunca puede pretender de que los hechos que investiga y que las proposiciones y los postulados que lanza sean absolutos. Miren lo que pasó con la física de Newton, fue prácticamente modificada por la física de Albert Einstein, y así encontramos miles de ejemplos en la historia de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de la historia como ciencia, tendríamos que preguntarnos, así como la química hace tratados, elabora tratados los químicos, donde hablan de química especial, química general, los matemáticos hacen lo mismo con aquello de química pura, química aplicada. Es que la historia no ha encontrado un concepto aplicable para que le dé ese perfil de ciencia y decir, por ejemplo, si es historia aplicada, si es historia especial, o simplemente habría que buscar una denominación que identifique a la historia como ciencia. Ahora que estamos hablando de cuestiones de paradigma y de historia global, y como el mundo se ha globalizado, entonces habrá que buscarle una connotación especial a la historia para que sea identificada como ciencia. Entonces hablar de historia global aplicada o historia global simplemente. En la fenomenología del espíritu de Hegel, al comienzo de su introducción, Hegel dice estas palabras. Dice, lo que yo me propongo aquí no es hacer de la filosofía un simple amor por la sabiduría. De lo que se trata es de acercar a la filosofía a un contenido real, a un conocimiento, a una realidad. No es al amor al saber, es investigar la realidad tal como parece. El historiador, aplicando esa proposición hegeliana, tiene que hacer de la historia precisamente eso, acercarla a la realidad, ver en ella que la historia debe comportarse no como una simple sucesión de hechos, sino que esa historia tiene que ser objetiva y bien fundamentada.
De esa manera, yo creo que la historia puede llamarse así, ciencia. Si la ciencia trata de explicar el mundo objetivamente, la realidad tal como aparece, la historia también, Carlos Sergio, el fenómeno que se dieron en el pasado, también tiene que hacerlo bajo ese punto de vista. Yo creo que ahí está la clave para comprender el continuo científico. Gracias, profesor. Mi intervención es una pregunta muy directa en mi doble condición de sociólogo e historiador. Yo creo que fue bastante ilustrativo los planteamientos relacionados con la crisis paradigmática que se reconoce no solamente en la historia, sino también en las otras ciencias sociales. Me gustaría conocer su opinión, profesor Barros, acerca de la relación que existe para usted entre la sociología y la historia, teniendo en cuenta esa propuesta concreta de la historia de debates sobre la historia inmediata y el compromiso del historiador para con su presente. Creo que ahí hay coincidencias muy marcadas con la sociología y quisiera escuchar sus planteamientos frente a esta relación. Traducción de Compostela. Ya hay, por esta invitación que me han hecho en el día de hoy. Voy a ser muy breve, haciendo uso del poder de síntesis, primero porque no lo voy a aburrir, y segundo porque necesito ir a preparar el escenario de nuestro programa satélite, al cual invito cordialmente al doctor Barros y a Jaime Olimpo Campiguero. Yo de pronto voy a hacer un poquito, voy a ocupar el sitio de los retrógrados. Yo creo que el historiador debe ser eso, un buscador de archivos, porque cuando ya el historiador incluye su sentido personal, su criterio dentro de la historia, la está deformando, se está convirtiendo en un traidor a ella. Por ejemplo, nosotros en el periodismo, y Gilberto lo sabe, porque Gilberto ha ejercido esta profesión conmigo, nos salieron los dientes de leche en él, el cargaladillo, lo que llamamos nosotros el reportero simple, no tiene derecho a opinar, él únicamente se presenta los hechos expuestos. Quienes ocupamos ya la función de columnistas o de editorialistas somos quienes analizamos los hechos y le damos el cariz que nosotros queremos a la historia. Yo voy a poner un ejemplo que les ruego que no vayan a saltar de la silla, ni me vayan a bullear, ni me vayan a tirar tomate, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, hay un caso en la historia. Dentro de 100 años se dirá, y se va a decir seguramente, si se sigue esto de que el historiador debe ser un archivero, un buscador de archivos, que Fidel Castro y Augusto Pinochet hicieron exactamente lo mismo. Ambos llegaron al poder violentamente. Ambos se sostuvieron en el poder a base de la violencia. Y ambos consiguieron el objetivo que ambos estaban buscando. Ellos no hicieron sino aplicar lo que dijo Maquiavelo, refiriéndose a César Borgia en El Príncipe. Si quieres obtener el poder, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Y si quieres mantenerte en él, también tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para mantenerlo. Entonces el hecho es el mismo. Que de pronto los izquierdistas consideran que Fidel hizo bien, los derechistas consideran que Pinochet hizo bien o que hizo mal, en fin, ya esos son análisis que no le corresponden al historiador. El historiador debe ceñirse únicamente al archivo. Pongamos el caso de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros leemos todos los textos que han publicado las editoriales judías, las editoriales semitas, en relación con las causas que motivaron la Segunda Guerra Mundial y presentan a Hitler como un verdadero monstruo. Pero si nosotros analizamos y leemos Mein Kampf, la lucha de Hitler, encontramos otra cosa completamente diferente. Encontramos que Hitler tenía unos motivos sociológicos, unos motivos económicos para hacer precisamente lo que hizo. Entonces, por eso considero yo que el historiador no debe meterse en eso. Eso se lo dejamos a las ciencias adláteres, las ciencias ayudantes de la historia, como la cronología, que nos indica la idiosincrasia del tiempo que se dieron los hechos, como el psicólogo, que va a analizar el comportamiento humano, como el filósofo, que va a analizar otro tipo de fenómenos, y el sociólogo, que ese tiene relación más directa con el hecho de la forma como el hombre lo hizo. Es todo, compañeros, muchas gracias. Bueno, luego soy magíster en educación y doctor en ciencias pedagógicas, también me meto en la historia, pero con el respeto de los historiadores quiero pues hacer alguna reflexión. Sobre todo desde el año 72, cuando comencé a trabajar con el doctor Orlando Falbor en Historia Doble, y donde se dio la propuesta de la IAP. Una pregunta es, la historia